Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia, como cada mañana, conectados junto a nosotros a través de las diferentes posibilidades que tienen ustedes para amplificar la señal de Sonorama. Nuestras frecuencias en señal abierta en 18 de las 24 provincias del país. Estamos a través de la internet por www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo por nuestra fanpage de Facebook, que se llama Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube, que se llama Sonorama TV. Ya estoy en TikTok con mi cuenta personal e igualmente en Instagram con mi cuenta personal. Gracias, Albertina, buenos días, qué gusto. Vero también que se ha conectado. Jorge Peñafiel, saludos cordiales, un abrazo para ellos, que son los primeros en conectarse a través del Instagram, mi cuenta personal de Instagram, Fabricio-Vela. Estoy también en TikTok, Fabricio Vela B es mi cuenta de TikTok. Igualmente saludos a los tiktokeros que se conectan con nosotros. A ver, hay bastante para informar. Empecemos con noticia de última hora. No sé si tenemos ya la publicación de Coavisa. Coavisa alerta, atención, este 21 de diciembre amanece con amenazas de bomba en varios puntos de la capital, incluyendo el Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito. Noticia en desarrollo. Publicación de la cuenta Twitter de la cadena de televisión Coavisa. La Policía Nacional montó un operativo durante la madrugada del miércoles 21 de diciembre por amenazas de bomba en Carondelet, en el centro histórico, y la Corte Nacional de Justicia en el norte de la capital. En la nota que ya publique Coavisa, gracias don Robert, se da cuenta justamente de la ampliación de este detalle. La madrugada de este 21 de diciembre del 2022, alrededor de las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, dice la nota, se registraron alertas de bomba en el Palacio de Carondelet, la casa presidencial, ubicada en el centro histórico, y en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito, muy cerquita de acá. La alerta vino de llamadas al EQ 911 desde el mismo número. Frente a esa información, la policía montó un operativo en el lugar con equipos especializados en registro y búsqueda de material explosivo. Rastrearon el perímetro externo en la Plaza Grande, desde la calle Venezuela, Espejo, García Moreno y Benalcázar, y no encontraron nada. Dentro, con intervención de la escolta presidencial, activaron protocolos de registro de material explosivo sin tener resultados, por lo que descartaron la amenaza. Además, requisaron a 2 personas que se encontraban en el sitio, pero que habrían sido habitantes de calle. Amenazas de bomba que finalmente no se concretaron, llamadas, tuvieron que acordonar y dar seguimiento al Palacio de Carondelet y también acá a la Corte de Justicia. Ha habido rastreos y no se ha encontrado absolutamente nada, pero digamos, no deja de ser esto parte del ambiente enrarecido que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces ya Coavisa confirma que hubo amenaza de bomba en Carondelet y en la Corte Nacional de Justicia, pero que no se encontró absolutamente nada. Sin embargo, obviamente el protocolo dispone que se arme un operativo en ese sentido. Iniciamos con este ambiente enrarecido la jornada del día de hoy. Jornada en la cual evidentemente hay un par de cosas para comentar, porque digo, esto va de la mano con este ambiente enrarecido, tan enrarecido que estamos viviendo los ecuatorianos. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, apoyado por líderes de 4 sectores políticos, por Mauricio Zambrano, que es el nuevo coordinador de UNES. Entiendo que el asambleísta Zambrano reemplazó a Pamela Aguirre en su condición de coordinador de la bancada de Revolución Ciudadana, la bancada de UNES. Por Esteban Torres Cobo, que lidera la bancada del Partido Social Cristiano. Por Yesenia Guamaní, que aparece como cabeza de una de las 2 facciones de Izquierda Democrática, y perdónenme, no se vayan a resentir los señores de Izquierda Democrática, pero saben perfectamente que el partido está dividido y que el bloque está dividido. Y hay 2 facciones en Izquierda Democrática. Entonces la asambleísta Guamaní es parte de una de esas facciones. Así de simple. Y por el otro lado, además, la señora Mireya Pazmiño, que fue separada de Pachacutic. Entiendo que ella ha suscrito ese comunicado al que se han adherido algunos legisladores de los que son considerados rebeldes de esa orientación política, de Pachacutic.
Un comunicado que advierte un supuesto intento de golpe de Estado. Pongamos la primera página del comunicado, estimado Roberto Carlos. Comunicado firmado por el presidente de la Asamblea Nacional. Dice, denunciamos intento de golpe de Estado y la ruptura del Estado constitucional de derecho en el Ecuador. Créanme, a mí me sorprendió. Cuando vi el comunicado, y el título del comunicado me sorprendió. Uno no pierde la capacidad de asombro en este país. Entonces dice, la intromisión en las decisiones de la Asamblea Nacional por parte de otras funciones del Estado ha sido una constante en los últimos meses. Denuncias con audios de conversaciones entre ciertas autoridades y consejeros presidenciales para someter y evitar la capacidad fiscalizadora y de legislación que tiene la Asamblea Nacional. 2. Aplicando la disposición constitucional del artículo 131, el Parlamento ecuatoriano ejecutó el juicio político contra 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos, en el afán de mantenerse en el cargo y abusando de acciones constitucionales, presentaron una serie de medidas cautelares por más de 6 ocasiones con un mismo texto, en un cantón distinto a la capital de la República y sede de la función legislativa. 3. El objetivo de esto era que una de ellas caiga en conocimiento de un juez que ha sido desacreditado por anteriores actos dudosos y reñidos con la ley, siendo objeto de suspensión por el Consejo de la Judicatura por denuncias presentadas por Fiscalía General del Estado. Es un poco el tema que conversamos ayer con ustedes. El tema del juez. Al juez le sancionaron en junio, le suspendieron en junio y de ahí no se volvió a saber nada más. Y claro, cuando dice desacreditado por anteriores actos dudosos y reñidos con la ley, se refiere a la acción de protección que otorgó el mencionado juez de la Concordia, que dispuso la devolución de los bienes del señor Leandro Norero, conocido como el patrón, supuestamente vinculado al narcotráfico. 4. Y esta es la parte más compleja del comunicado. A pesar de ello, el gobierno nacional, en lugar de rechazar tales acciones, una vez más, pretende lacerar el Estado constitucional de derecho, auspiciando y avalando esas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan abiertamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica. El comunicado suscrito por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez llega al extremo de querer solapar un golpe de Estado blando en contra de la primera función del Estado, como es la Asamblea Nacional. Parece que no han aprendido de la más reciente experiencia internacional. Me imagino yo que se refieren a lo que pasó en Perú con la destitución del presidente Pedro Castillo. Entiendo que se refieren a esa experiencia internacional. Y aquí viene la parte clave del comunicado. Si el Ejecutivo insiste en este descabellado despropósito, se supone que se refieren al supuesto intento de golpe blando, se derivaría una grave crisis política nacional, dejando como única alternativa la aplicación del artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República. ¿Cuál es el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República? La capacidad constitucional de la Asamblea Nacional para destituir al primer mandatario, al presidente de la República, al jefe de Estado, por grave conmoción interna. Causal que se activó en junio pasado en el marco de las protestas lideradas por la CONAIE y otras organizaciones indígenas y que no prosperó en la Asamblea, donde hubo 80 votos, cuando el mínimo era 92. Lo que está diciendo este comunicado es una advertencia al presidente de la República. Ese numeral 4 es el kit del asunto. Póngame de nuevo el comunicado, por favor, el mismo, solamente para ver el número 4. La última parte del numeral 4 es el punto clave de este comunicado. La Asamblea Nacional, en este comunicado, le está advirtiendo al Ejecutivo con considerar la posibilidad de activar el 130, numeral 2 de la Constitución. Si el Ejecutivo, dice el comunicado, insiste en este descabellado despropósito. ¿Cuál es el descabellado despropósito? El del denominado golpe blando. La otra página, don Robert, son 2 páginas del comunicado. 5.
ante las lesivas y antijurídicas resoluciones tomadas por el juez multicompetente de la Concordia, Ángel Lindao, anunciamos que agotaremos todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales e internacionales. Convocamos a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Organización de Estados Americanos, al Mercosur y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a que visiten Ecuador para que puedan verificar las violaciones al orden constitucional y las pretensiones destinadas a eliminar a la función legislativa. 6. Finalmente, con prudencia, serenidad y por mantener la paz, a pesar del descontento del pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional ha venido garantizando la democracia, dice el comunicado. Si el gobierno no lo hace, será el único responsable de las consecuencias. Firman Virgilio Saquicela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional, Mauricio Zambrano de UNES, Luis Esteban Torres de Partido Social Cristiano, Yesenia Guamaní de una facción de la ID y Mireya Pazmiño de una facción de Pachacutic. Gracias, don Robert. Ese es el comunicado que advierte un golpe blando. Ahora, el último fin de semana, algunas cuentas de Twitter, algunos colegas y algunos portales de manera irresponsable, porque hay que ser muy rigurosos y muy responsables, porque hay que entender que lo que está en juego es la democracia. Me parece muy irresponsable publicar hasta con nombres que el maletín, que no sé qué, que están pretendiendo comprar a legisladores, que ya están llamando a los alternos, pero no presentan las evidencias. O sea, a mí me parece que si somos comunicadores, si somos periodistas y si somos responsables, si hay una evidencia de que se está pretendiendo comprar legisladores, de que se está llamando a los alternos, hay que mostrar esas evidencias ante la opinión pública. Eso es lo correcto. Lo otro es pretender hacer el juego a quienes pretenden desestabilizar la democracia. ¿Quién quiere desestabilizar la democracia? ¿La Asamblea? ¿El Ejecutivo? ¿Sectores políticos que quieren pescar a río revuelto? ¿Quiénes quieren desestabilizar la democracia? Lo cierto es que hoy el país está viviendo un momento muy complejo derivado del caos institucional y otra vez, todo esto va de la mano con estas acciones de protección que evidencian un marco jurídico que se ha prostituido. Y perdón que utilice este término, pero no cabe otro. La entrega de las acciones de protección a lo largo de este año ha sido un ejercicio que se ha prostituido, que ha ido por encima de la verdadera intención del constituyente de Montecristi, que era establecer garantías constitucionales para las ciudadanas y ciudadanos de la República. Aquí la clase política que pelea el poder a dentelladas y que no sabe vivir de democracia, que solamente la democracia vale para ellos y no para el común de los ciudadanos, ha hecho uso y abuso de las acciones de protección a lo largo del año, los unos y los otros, y tienen al país sumido en este caos. Hablando de acciones de protección, ¿saben qué pasó el día de ayer? Un tribunal de justicia se demoró desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses para resolver el tema de Raúl González como superintendente de bancos. Finalmente no será el señor González superintendente. Pero en un país que está enfrentando urgencias, un tribunal de justicia de la Corte Provincial del Guayas se demoró 5 meses en tomar una decisión. En julio, una jueza de San Borondón, otra vez, no buscan jueces de Quito ni de Guayaquil, buscan jueces de cantones muy respetables, pero saben perfectamente a qué me refiero. Buscan en Manglar Alto, en La Concordia, en San Lorenzo, en Yaguachi, en este caso en San Borondón. Buscaron una jueza en San Borondón y la jueza de San Borondón otorgó una acción de protección con medidas cautelares que suspendió la investidura de Raúl González como superintendente de bancos en julio, 28 de julio me parece que fue esto. Han pasado casi 5 meses para que un tribunal superior tome una decisión. 5 meses. Y oh coincidencia, justo toma la decisión en medio de este caos jurídico. Cuando la Asamblea
inicialmente se negó a reconocer el fallo judicial del juez Ángel Lindao de la Concordia. Cuando hubo la convocatoria a la sesión del domingo, y en esa sesión del domingo no hubo quórum para posesionar al señor Romero como superintendente de bancos, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es reconocido por la Asamblea Nacional, que insisten que los 4 consejeros de la mayoría que están actuando fuera de la ley porque fueron censurados y destituidos, y por ende la Asamblea no reconoce la acción de protección. Y convocaron, como les relaté el día lunes, a la sesión del Pleno para que el presidente Saquicela obviamente diga: yo convoqué, no hubo quórum, no puedo hacer nada. Porque si no hay quórum no puedo instalar la sesión. Y no instalaron la sesión. Y por supuesto aquí se generó la discusión sobre si el juez tiene o no capacidad constitucional para destituir legisladores, cosa que no la tiene. Eso creo que quedó clarísimo el día lunes también. Y hoy lo vamos a debatir más adelante y lo vamos a conversar con Néstor Toro, con Alejandro Jaramillo y con Javier Aguilar. Va a estar muy interesante la charla que tendremos de minutos. En medio de todo esto, recién hoy, justo, qué coincidencia, ¿no? Coincidencias en Pascuales, como dice nuestro pueblo. ¿Ah? Eso nos da a la política ecuatoriana. Justo en medio de esta polémica, justo, aparece esta resolución del Tribunal de la Corte de Justicia del Guayas, que ratifica la acción de protección, que rechaza la apelación, y con lo cual el señor Raúl González Carrión no puede ser superintendente de bancos. Que como siempre les he dicho, de estas cosas extrañas que tiene la política, porque el señor González era parte de la terna que envió el presidente de la República a la Asamblea, y ahí fue que se generó el tema del audio, de la conversación del consejero de gobierno Aparicio Caicedo con el señor González, de lo cual ya nadie se acuerda. Pero justo hoy, en medio de esta polémica, ayer, en medio de esta polémica, aparece este fallo judicial. La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora la Asamblea? Porque ya, señor González, ya, sáquenlo de la jugada. El señor González fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue posesionado por la Asamblea, pero no fue reconocido por el gobierno. Mandaron en julio a rodear de policías las instalaciones de la Superintendencia de Bancos en Quito y Guayaquil para impedir que este señor asuma el cargo. 5 meses después, la justicia determinó que este señor no puede asumir el cargo y no será superintendente. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a hacer la Asamblea? Esto va a ser interesante. ¿Qué va a hacer la Asamblea? Porque ya no hay superintendente de bancos, ya no hay superintendente de bancos. Sáquenlo de la jugada, Raúl González. Hay una persona que fue designada por este consejo que no es reconocido por la Asamblea. Hay una decisión del juez que le dice: señores de la Asamblea, ustedes tienen un plazo para posesionar al señor Romero como superintendente de bancos. Si ustedes no lo posesionan, esto fue insólito y lo comenté el día lunes, si no lo posesionan, no les entrego la resolución por escrito. Insólito, ¿no? Si no haces lo que te digo, no te doy la resolución. Yo jamás he visto eso en la Administración de Justicia, créanme, nunca en mi vida. Pero un juez casi como guagua dice: si ustedes no lo hacen, yo no les doy. Y no les entrega la resolución escrita. Y sin resolución escrita, la Asamblea no puede apelar para que un tribunal superior, en este caso de Santo Domingo de los Áchilas, ratifique o no la acción de protección que concedió este juez a favor de los 4 consejeros inicialmente censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer la Asamblea hoy? El presidente Saquicela va a convocar otra vez, ya no en este momento, será en enero. ¿Va a convocar nuevamente a la Asamblea para posicionar al señor Roberto Romero? ¿O qué van a hacer? ¿Sí se dan cuenta el caos? Y en medio de este caos, este comunicado y estos rumores, estas bolas que han corrido desde el último fin de semana de que supuestamente se está planificando un golpe de Estado. Un golpe de Estado blando, como le han denominado. ¿A qué estamos jugando? Una vez más, ¿a qué estamos jugando? Acá me dice mi doctor Javier Salgado. Vamos. Doctor, ¿sabe a lo que me refiero, pues? Dice, debes decir directamente cuál es la diferencia entre los jueces de Quito y Guayaquil con los de las ciudades más pequeñas como Manglarato o La Concordia. Por favor, doctor. ¿Por qué cree usted que Bucarán, en la década de los 90, acudió un juez de San Lorenzo para que el juez de San Lorenzo le anule los juicios, pues, en lugar de ir a la Corte Suprema de Justicia? Perdónenme, pues.
O sea, a veces parece que queremos ver, que queremos analizar de otra manera las cosas. Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿por qué los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no acudieron a jueces de Quito o Guayaquil y buscaron un juez de la Concordia? Solamente pregunto eso. ¿Por qué? ¿Por qué una persona acudió a Manglar Alto en lugar de un juez de Cotopaxi para presentar el recurso que permitió la liberación inicial del ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Por qué en su momento para otros casos acudieron a una jueza de Yaguachi o acudieron a una jueza de San Borondón? Por favor. O sea, creo que la respuesta está ahí. No hay que perderse en eso. No lo hacen porque seguramente consideran que son más manipulables o más manejables. Por eso no lo hacen. ¿Por qué los señores del Consejo de Participación Ciudadana fueron a la Concordia? ¿Por qué no fueron a Quito? Si además la sede de la Asamblea es en Quito. ¿Por qué en el caso del ex vicepresidente Glass fueron a Manglar Alto? ¿Por qué no fueron a Cotopaxi? ¿Por qué no fueron a Guayaquil? ¿Por qué no fueron a Quito? Porque el argumento ha de ser de que los jueces pueden actuar a nivel nacional. Ok, ya, pero ¿por qué Manglar Alto? ¿Por qué no Quito? ¿Por qué no Guayaquil? No hay que perderse. Y como yo dije ayer, ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos está la justicia? Que lo dije el día de ayer. Y la pregunta hoy adicional es, ¿en qué manos está la política? ¿Y quiénes nos gobiernan? ¿Y quiénes están a la cabeza de la toma de decisiones? El año se está cerrando con amenazas de supuesto golpe de Estado blando. Y la amenaza también de la Asamblea Nacional de pretender activar otra vez el 130 numeral 2 de la Constitución para destituir al presidente de la República, que ya fue debatido por la Asamblea en junio pasado y que tuvo 80 votos cuando necesitaba al menos 92. ¿Qué quieren hacer con el país? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere la Asamblea? ¿Qué quieren los sectores políticos de oposición? Yo les pregunto, de verdad, ustedes son agentes del caos. Quieren el caos. El gobierno quiere el caos. La Asamblea quiere el caos. Los señores jueces quieren el caos. ¿Dónde están los verdaderos valores democráticos? Yo no estoy de acuerdo con un golpe de Estado, ni en uno ni en otro sentido. Lo dije en junio y lo ratifico hoy. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo ratifico mi posición expresada en junio. La ratifico hoy. El gobierno está obligado a respetar la independencia de funciones, que lo dice de dientes para afuera, porque está claro que no respeta la independencia de funciones. Yo no creo eso. El gobierno está obligado a respetar el ámbito de acción de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea está obligada a respetar el ámbito de acción del Ejecutivo. Y la Administración de Justicia está obligada a respetar la independencia de funciones. Y la Corte Constitucional, que hasta ahora no dice media palabra, está obligada a regular este ejercicio que se ha prostituido de la entrega diestra y siniestra de acciones de protección, que claramente han atentado contra la institucionalidad democrática de la República. Ese es el país que hoy tenemos. Si hay gente que aplaude este caos, bueno, respeto a quien aplaude, no lo comparto. Yo repudio eso. Yo no quiero que el país esté sumido en el caos. Yo no quiero. Este periodista no está de acuerdo con el caos. Pero hay otros que quieren el caos. No sé qué gana el país con el caos. A nivel económico, a nivel social, ¿qué gana el país con el caos? ¿Ustedes creen que la gente va a tener más empleo, más trabajo con esta pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo? Con los desatinos del presidente de la República o del ministro de Gobierno versus los desatinos del presidente de la Asamblea y de los líderes de los bloques parlamentarios. ¿Ustedes creen que la gente va a comer? ¿Ustedes creen que con estos desatinos la gente va a tener más empleo? ¿Va a tener más salud? ¿Va a tener más educación? ¿Ustedes creen que los problemas de la República se solucionan de esta manera? ¿Creen que es así? Parece que este país no ha aprendido de la historia. Este país no aprendió de los 10 años de inestabilidad democrática que vivimos entre el 97 y el 2007. Porque hay memoria corta. Mucha de la gente que hoy forma parte de la clase política dirigente vivió pues de inestabilidad política
que nació a partir de la destitución de Bucaram en el 97. Y está claro que no aprendimos nada. Y está claro que no se entiende que se requiere una justicia verdaderamente independiente, alejada de las presiones del Ejecutivo, del Legislativo, de los sectores políticos de oposición, de quien ostenta el poder político de turno. Yo no sé qué va a pasar de aquí a la próxima semana, o cómo vamos a empezar el año. ¿De qué estamos hablando? Amenazas en uno en otro sentido. Y esta gente no piensa en el país. Perdónenme. Ese comunicado del Ministerio de Gobierno de la semana anterior, donde claramente expresa una intromisión sobre la función legislativa y la función judicial. Y este comunicado hoy de la Asamblea, que claramente implica una amenaza sobre el presidente de la República, ¿quién gana con eso? ¿Qué ganamos con eso? Desatinos en uno en otro sentido. Mi conclusión es que tanto el Ejecutivo cuanto el Legislativo y la función judicial, las tres funciones del Estado, están buscando el caos y le están apostando al caos. ¿Hasta cuándo? Y se olvidan del país real. Se olvidan del país real. Es increíble. Como dice acá Sergio. Todo esto por la Superintendencia de Bancos. Por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero es que ni siquiera cuidan las formas. Está claro que los unos y los otros lo que están peleando a dentelladas es el poder. Es el control de los organismos. Pero no cuidan las formas. Ni siquiera lo hacen solapadamente, camufladamente. Lo hacen de frente. Está claro que quieren el control de las instituciones. Entonces no nos vengan a hablar aquí a los ciudadanos de que respetan la independencia de funciones. Ni el presidente Lasso, ni el presidente Saquicela, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea. No vengan a hablar de independencia de funciones. A lo que están apostando es a que quién quiere tener el control de las instituciones. Y por eso es la bronca hoy entre Ejecutivo y Legislativo, y le incluye a la función judicial. La función judicial en la mitad. La función judicial como instrumento del poder político, como ha sido desde siempre. Desde el año 79, 43 años ha usado la justicia para tratar de hacerse del poder. Esa es la gran tragedia de este país. Y se olvidan de las necesidades de las ciudadanas y de los ciudadanos. Una barbaridad. Una barbaridad. ¿Qué quieren hacer con el país? ¿Qué quieren hacer con el país? Ojalá que algún rato nos respondan. Para cerrar nomás, gracias Andrés Reliche, me envía un tuit que publicó ayer anoche mi colega Jacqueline Rodas, donde entiendo que hubo una entrevista al presidente de la Corte Constitucional respondiendo a las críticas y llamados para que la institución actúe ante los escandalosos fallos judiciales y abuso de las garantías jurisdiccionales. Me dice, en la práctica no dio claridad sobre cómo abordará la Corte la feria de acciones de protección. Más bien asumió una postura de víctima y pidió a las otras instituciones que no designen sus responsabilidades. Es decir, quedamos en las mismas. Pero si la Corte Constitucional no le pone coto a esto, no le pone ya un estate quieto a esto, estamos fritos. Porque es el único organismo que puede tomar una decisión respecto de las acciones de protección. Es el único organismo. Si la Corte no se pronuncia sobre esto, va a seguir este caos. Vergonzoso lo que está pasando en el Ecuador. Bueno, 7:04. Ya lo vamos a analizar con Javier Aguilar, Néstor Toro y Alejandro Jaramillo, lo que está pasando. Este caótico escenario político y judicial que estamos enfrentando. De todos somos corresponsables. Mi colega Iván Morales envió un abrazo. Los políticos solo les interesan sus intereses. Al diablo el país. Es una vergüenza para el Ecuador. Si quieren que el país se vaya al diablo, de verdad. Qué horror. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.